¿Ya? Entonces Roberto González va a presentar el primer paper del curso. Listo, po. Te escuchamos nomás. De acuerdo. Empiezo entonces. ¿Sí? Ya, de acuerdo. Bueno, escucha, nada más fome que empezar con una disculpa, una presentación, pero no voy a prender mi cámara justamente para evitar los problemas de conexión ya. Voy a presentar así. Así que, bueno, primero que todo, buenos días, profesor, buenos días al Camilo, el auxiliar y a mis compañeras y compañeros. Vamos a comenzar entonces con la presentación de este artículo que es este de acá que se ve en la imagen, cuyo título, en resumidas cuentas, quiere decir que se trata del estudio de fluidos y de fundidos en la zona de subducción, en la zona central de Chile, cerca del terremoto del Maule del 2010, aquí por esta latitudes, 35-36 grados sur, y esto según se infiere de datos magnetotelúricos. Entonces ese va a ser el método que se utilizó para estudiar esta zona. ¿Se ve? Ahí está. La introducción. En esta zona, ¿no es cierto?, de la subducción de la placa de Nazca sobre la placa, bajo la placa sudamericana, ha sido una de las fuentes más importantes de, ¿no es cierto?, de terremoto en el último tiempo, y también es un principal foco de actividad magmática. Entonces, tenemos, por ejemplo, el volcán San Pedro y el Laguna del Maule, que son bien conocidas. Quiero preguntar al tiro si se está escuchando bien. Sí, ¿se está escuchando bien? Ya, perfecto. Voy a continuar entonces aquí lo importante que se quiere hacer, lo principal del estudio, es que entender los flujos y las estructuras de la placa subductante y también, ¿no es cierto?, la cabalgante, en el caso de la placa sudamericana, puede dar una visión, ¿no es cierto?, más o menos de los procesos tectónicos, también de las estructuras geológicas responsables de la sismicidad y del magmatismo. Entonces hay un rol fundamental de fluidos y minerales hidratados. ¿Cuál es la gracia de estos materiales, por así decirlo? Es que los fluidos y los fundidos también incrementan la conductividad eléctrica de las rocas. Entonces, por eso se ocupa este método que es el magnetotelúrico, abreviado aquí MT, por la gran utilidad que tiene para detectar la conductividad de estos materiales. Ya, seguimos entonces con el marco geológico, siempre importante aquí. Tenemos una subducción un ángulo de subducción de 30 grados, con una tasa de entre 6 y 8 centímetros por año, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos visto en las clases. Y tenemos tres unidades geológicas principales. Tenemos una cordillera de la costa, el Valle Central, de aproximadamente unos 70 kilómetros, y una cordillera principal, ¿no es cierto?, la cordillera de los Andes. También el estudio se va a centrar un poco también en lo que es el retroarco, ¿no es cierto?, el back arc, que se menciona harto, y es un estudio a través del perfil que se muestra acá, este perfil con puntitos amarillos y verdes, que son distintas, por así decirlo, estaciones donde se hacen las mediciones magnetotelúricas. Entonces aquí se muestran varias ciudades, Constitución, Talca, Chillán, y esta es la zona de estudio a grandes rasgos. Entonces aquí, por ejemplo, se ha visto que hay roca metamórfica, también hay sistemas volcánicos que se muestran en triángulos, perdón, rojos. Tenemos aquí el San Pedro Tatara, el Laguna del Maule, el complejo volcánico. Y bueno, eso principalmente, ¿no es cierto? El Laguna del Maule que ha mostrado signos de actividad. Y aquí se muestra, se me había olvidado mencionarle, aquí también está en esta estrella roja lo que fue el terremoto del Maule del 2010. Y este perfil, el que se ve el de puntos amarillos y verdes, que ¿no es cierto?, donde se hicieron las mediciones, tiene unos 350 kilómetros de extensión, entonces es bastante amplio. Y, bueno, aquí lo que se pone acá de cinturón de falla y pliegue es lo que está relacionado con lo que es el back arc, el retroarco, ¿no es cierto?, en el sector argentino, porque este estudio contempla todo lo que es el centro, la zona central de Chile, la zona centro de Chile, y en la zona oeste de Argentina.
Por el método que se utilizó, ya lo mencionaba antes, ¿no es cierto?, es la magnetotelúrica, que utiliza las variaciones del campo eléctrico terrestre, es decir, es un método de fuente natural, y lo que permite es detectar justamente las conductividades o resistividades de la roca. Eso se refiere con resistores. Son materiales que, ¿no es cierto?, se oponen al paso de la electricidad y por ende no son buenos conductores. Y aquí yo les pongo esta imagen que encontré bastante ilustrativa. ¿Alguien podría decir así rápido, en honor al tiempo, por ejemplo, por qué las rocas ígneas y metamórficas tendrán una alta resistividad, o sea, una baja conductividad? ¿Alguien se anima a aportar? Porque no tienen agua, son bien compactos. Exactamente. Exactamente. ¿Quién fue? No puedo ver, disculpa. Fernanda. ¿Cómo te llamas? Perfecto, Fernanda. muchas gracias. Exactamente, los procesos metamórficos generalmente involucran un proceso de deshidratación. Entonces, al carecer de agua, al estar deshidratadas, su conductividad es mucho menor. Y vamos a ver que eso es importante para más adelante para la investigación. Se utiliza mucho. Y bueno, aquí un poco esta imagen es un poco un spoiler, porque lo que se obtiene con la magnetotelúrica son imágenes como estas, perfiles como estos. Y vamos a ver que es justamente el trabajo que estoy presentando actualmente. El strike geoeléctrico también es otra de las cosas con las que se trabaja cuando se ocupa la magnetotelúrica, y en el fondo dice relación con una dirección a lo largo de la cual la conductividad se mantiene más o menos constante, de modo que eso también permite interpretar que hay ciertas estructuras geológicas, cosas de ese estilo. Y lo que se mide acá en el fondo es un strike de 15 grados, ¿no es cierto? Aquí se pone el promedio 15 más menos 19 grados, ese es como el promedio, y si se fijan acá hay cierta anomalía que coinciden justamente con los volcanes de Laguna del Maule, que dice LDMBF, Laguna del Maule Volcanic Field, campo volcánico, si es la traducción literal, de Laguna del Maule, y el resto más o menos es bastante homogéneo el strike geoeléctrico. Eso cuanto puedo mencionar y sirve para obtener mejores mediciones, etc. También está, se tiene esto gráfico en el fondo, estos de acá abajo son pseudo perfiles, entonces esto es más o menos un adelanto de lo que se va a obtener con las mediciones. Y la parte de arriba mide la resistividad aparente en las tres unidades geológicas que les mencioné al principio, ¿no es cierto? Aquí tenemos la cordillera de la costa, entonces ahí dice CLP 106, CLP 106. Y así con las otras que se muestran acá, P08, P08 aquí en el Valle Central, la CLP también aquí, justamente acá, y la Laguna del Maule por acá, ahí está. Entonces, es un adelanto de lo que se está midiendo, de lo que se va a obtener con las mediciones magnetotelúricas. Estas flechas que se ven acá son lo que se denominan los vectores de inducción, que, bueno, en realidad no presentan una información directa sobre los valores de la conductividad eléctrica, pero sí se pueden utilizar para ver las variaciones laterales de la conductividad. Son como observaciones preliminares, entonces aquí, por ejemplo, apuntan en sentido contrario a las zonas de conductividad, y por ejemplo, aquí se dice, o sea, se menciona que está el hecho de que aquí haya flechas que apuntan para todos lados a un determinado periodo, y a otro periodo apuntan más o menos homogéneamente, dice que por aquí podría haber algún conductor en esta zona, un conductor importante. Bueno, también se puede ver que a mayores periodos el error es menos significativo, entonces eso se condice con que las flechas apunten más o menos en direcciones, comillas, homogéneas. Bueno, esto es lo que les mostraba antes, ¿no es cierto? Una de ellas, con estos datos obtenidos, se hace un proceso de inversión, que es un método geofísico para obtener esto que se ve aquí a través de, digamos, los datos obtenidos, se hace un proceso de inversión y se obtiene estos perfiles que se ven acá, que esto es lo más importante al final de la presentación, este perfil que se muestra con distintos valores de conductividad y resistividad para la zona de medición, y eso en el fondo nos va a decir que hay distintos materiales. Entonces tenemos, por ejemplo, una secuencia de conductores y resistores. Aquí C1, no sé si se ve bien, C1, después viene R1, aquí está C2, entonces después viene R3, y luego C3. Es como algo discreto, es como
viene un conductor, después un resistor, conductor, resistor. Y bueno, también hay más conductores, ¿no es cierto? Llegan hasta el C8, conductor 8, y también tenemos un conductor superficial 1 y un conductor que aquí se pone como A1, un conductor más profundo. Bueno, como les mencionaba adelante, también aquí se muestran los sistemas volcánicos ya mencionados anteriormente. Y estos puntos de acá, estos que son como, no sé si los ven, estos puntos así bien agrupados, son enjambres sísmicos, son distintos terremotos que se han detectado previamente. Y la interpretación que se hace justamente de estos perfiles es que, por ejemplo, en C1, C2 y C3 se tiene deshidratación por metamorfismo. O sea, hay procesos metamórficos que están empezando a liberar agua. Y como liberan agua, la conductividad aumenta. Entonces, por eso hay zonas conductivas ahí. Ojo que no confundir que el hecho de que haya metamorfismo y haya deshidratación justamente es lo que provoca esta conductividad, y no confundir con lo que estaba comentando antes, de que las rocas metamórficas, deshidratadas ya, esas son las que no conducen, porque, valga la redundancia, están deshidratadas. Pero los procesos de deshidratación que liberan agua aumentan la conductividad. Entonces, para que quede claro, evitar confusión. Igual pueden hacer las preguntas al final que correspondan. El conductor 4, por ejemplo, también aquí, conductor 4 y conductor 5, pueden ustedes más o menos imaginarse a qué se deben, ¿no es cierto? A los fundidos, porque los fundidos también aumentan la conductividad, asociados con el volcanismo del volcán Tatara San Pedro y en Laguna del Maule, en el complejo volcánico de Laguna del Maule. Aquí este conductor, el C6, que se ve acá, no sé, ojalá puedan verlo, se ha dicho que se dice que puede ser una zona de MASH, que es, para los que no conocen el término, bueno, aquí está, MASH, que quiere decir Melting, Assimilation, Storage y Homogenization. En el fondo quiere decir que es fusión, asimilación, storage significaba almacenamiento, y esto es homogenización. Es un lugar donde aquí, digamos, se producen todos esos procesos con el magma y después sube hacia la superficie. Bueno, aquí también se grafica el mojo, en las dos, está el moho ahí, la discontinuidad del moho, y aquí se ve claramente la placa subductante, que es resistiva. Sobre los resistores también se dice que podría ser debido a complejos acrecionarios, eso lo dijo Hervé, y hay una deshidratación mantélica también. Se hizo también una correlación con tomografías sísmicas previas, y aquí, ojo que la escala es más chica, la de esta tomografía, si se fijan acá, llega a 250 kilómetros lateralmente y una profundidad de 60 kilómetros, mientras que aquí nosotros anteriormente teníamos una profundidad de 150 kilómetros de profundidad y 500 kilómetros lateralmente. Entonces aquí esto es más chico, está concentrado, voy a volver de nuevo, en esta zona de acá. En esta zona de aquí está concentrada estas tomografías previas hechas por Higgs y compañía, 2014, ¿no es cierto? Tenemos acá estas tomografías, y lo importante es que estas tomografías, estos valores de velocidad sísmica, se van a comparar, se van a correlacionar con nuestros valores de magnetotelúricos. Esta es la correlación que se hace. Entonces aquí tenemos los modelos de resistividad del paper de Cordell, y aquí el modelo de velocidad de Higgs. Y lo importante aquí es que se correlacionan, entonces hay una superposición, y se correlacionan las velocidades altas con las altas resistividades. Altas resistividades quiere decir baja conductividad. Exactamente lo contrario. Y esto lo que permite es hacer distintas zonas. Entonces tenemos una zona 1, 2, 3, 4, donde la zona 1 representa, como se muestra aquí, en el gráfico de la derecha, una baja resistividad y una baja velocidad, lo cual se condice con que haya fluidos que disminuyen las velocidades sísmicas, pero aumentan la conductividad, es decir, que disminuyen la resistividad. También tenemos la zona 2, que es de alta resistividad y baja velocidad, perdón, y alta velocidad, lo cual también tiene sentido porque las altas resistividades se están correlacionando con rocas, por así decirlo,
más secas y por ende también que tienen una mayor velocidad sísmica. Y lo que se hace luego es una interpretación de estas correlaciones. Tenemos entonces que, por ejemplo, la zona 1, de baja velocidad y baja conductividad, puede ser rocas más frías y secas, mientras que las zonas de alta velocidad y alta resistividad son rocas más frías y secas, mientras que donde la velocidad baja y aumenta la conductividad, es decir, disminuye la resistividad, las rocas son más calientes y más húmedas. Aquí tenemos el conductor 1, se dice que puede estar asociado a procesos de deserpentinización, ¿cierto? Que lo vimos en clase también a procesos de transición de basalto a eclogita. Todos esos procesos metamórficos están involucrados aquí en los sectores más conductivos, más cercanos al prisma de acreción, por así decirlo, para que sea aquí cerca de C1, para que se lo grafiquen bien. Hay una anomalía acá, se pueden ver, se fijan en CA, tenemos la anomalía de Copquecura, que, bueno, no sé, se pensaba que podría haber tenido que ver con algún complejo ahí, un Simont antiguo, algo así, pero vamos a ver con esta correlación que en realidad no era tan así. Y aquí tenemos estas anomalías en las que hay una alta resistividad y también una alta velocidad, lo cual es extraño, porque si hay una alta conductividad, los flujos indican que debería haber una menor velocidad, pero lo que pasa, la explicación geológica, ¿no es cierto?, que yo les pongo acá en la zona 4, es que el metamorfismo de basalto a eclogita aumenta la densidad, y eso aumenta la densidad de la roca, aumentando también las velocidades sísmicas en consecuencia. La correlación de la sismicidad observada con nuestros datos magnetotelúricos es la que yo les decía anteriormente, que hay enjambres sísmicos acá. Esto entonces, aquí tenemos los sismos de interplaca y aquí abajito los intraplaca. Tenemos un foco superficial, ¿no es cierto? Y un foco más profundo. Tenemos también que en R1 hay baja sismicidad, pero luego acá tenemos un pequeño enjambre más chiquitito, que es como un enjambre, comillas, transicional. Entonces, donde antes del 2010 había poca actividad, y luego del 2010 se detectaron estos sismos aquí que están como bien concentrados en esa zona. Entonces lo que se plantea es que puede haber un estrés acumulado, como por un slip asísmico. Entonces aquí el fluido liberado por la placa, lleva a la serpentinización que les mencionaba adelante, y hay un deslizamiento estable, pero que puede ser desestabilizable por procesos de gran strain, como ocurrió en el 2010. Y aquí R1, que les mencionaba que no tiene tanta sismicidad, puede reflejar justamente el límite de profundidad de la zona sismogénica. O sea, aquí es, digamos, hasta aquí llega la zona de ruptura por ejemplo, del terremoto del 2010. Todas esas son conclusiones que se han ido sacando a través de estas interpretaciones y de estas correlaciones. Entonces, se tienen las siguientes conclusiones. Aquí tenemos zonas de fluidos compresivos, C1, C2, ¿no es cierto? Aquí en esta zona más conductiva, donde el fluido es expulsado, tanto por la expulsión del fluido de poro, ¿no es cierto?, por la compactación, como por procesos de deshidratación metamórfica, de transiciones de basalto a eclogita o de serpentinización. Y se determina como un proceso discreto, entonces no es algo tan continuo. Tenemos un conductor acá, resistor, conductor, resistor, y aquí conductor de nuevo, justo en la zona del mojo. Entonces, todos esos son procesos por deshidratación. Y aquí, ¿no es cierto?, que ocurre la serpentinización, después ocurre la deserpentinización aquí en C7, porque ya es una zona muy profunda, entonces empieza a deserpentinizar, es complicada la palabra. Y algo interesante que acá se tiene es que R3 podría ser la cuña del manto. ¿Por qué la cuña del manto? Porque al ser manto deshidratado es bien resistivo. Y justamente esto está respaldado por otras investigaciones que avalan, digamos, que la cuña del manto esté ubicada por acá. Y aquí se ve mucho más claramente. Entonces, esto apoya las interpretaciones geológicas previas, como las de Francisco Hervé, que les comentaba adelante, de
de zona acrecionaria, y la ubicación de la cuña del manto también, y la importancia que tiene el control de fluidos para la zona sismogénica, y aquí se puede ver también, como les estoy aquí señalando justamente, que estas zonas de alta conductividad se reflejan zonas asociadas a los volcanes, cámaras magmáticas. Entonces aquí el C6, por ejemplo, un conductor representa la cámara magmática de estos dos complejos. Entonces se ha determinado que estos dos complejos volcánicos tienen composiciones más o menos isotópicas similares, y puede ser justamente explicado por esto, que tienen una cámara, comillas cámara, porque las cámaras en realidad son estas, pero una fuente magmática muy similar, que sería C6 en este caso. Esa es la interpretación que se le da. Bueno, creo que estoy más o menos justo con el tiempo, así que esto son un resumen de lo que significan los distintos conductores y resistores, que ya lo mencioné, pero lo pongo igual, no voy a ahondar porque justamente, como dije, ya estoy más o menos con el tiempo. Son las referencias del caso. Y eso es lo que tenía para contarles. Esto sería la presentación de este paper. Creo que fue un poquito rápido, me disculpan por eso, pero dentro de todo creo que alcancé a verlo todo, y sobre todo recalcar lo principal. Termino con eso. Muchas gracias. Perdón, quiero también agradecerle a un agradecimiento especial a la Gabriela Herrera del curso, que me ayudó a entender los conceptos del paper. Eso. Hola, yo tengo una pregunta, ya que me dice de pronunciar. Es que llegaron súper profundo en el estudio. No caché, como que, ¿qué periodo se usó en magnetotelúrica? ¿Como hasta qué periodo llegaron? Hasta 2000 segundos. Estáis muteado, parece, porque no. Estás muteado, Roberto, parece. Chuta, perdón, estoy hablando solo todo este rato. Sí, pues justamente lo que te decía era que estaba el periodo de unos 2000 segundos. Te digo, te estaba hablando solo, perdón. Y claro, aquí este periodo de 50 segundos que tienen las barras de error más grandes, y aquí el de 2000 segundos que tú mencionas, justamente los vectores como que se homogenizan un poco. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Está bien eso? ¿Eso era lo que estaba esperando, no? Sí, Ya. sí, era súper Hola. gracias. Acá. Yo tengo una pregunta, no sé si lo mencionaste, pero si lo mencionaste no lo capté. ¿Cuál es la diferencia entre las dos imágenes A y B? Qué buena tu pregunta. No lo mencioné. Sí, lo voy a poner al tiro. Aquí tenemos, ¿no es cierto? Estas son, ¿no es cierto?, las que tú dices. Son A y B, ¿no es cierto? Sí. Ya. Aquí. Sí, lo que pasa es que aquí, no sé si te fijáis, pero esto está como, acá abajo está como suavizado. Mientras que aquí arriba está así, es un corte radical. Tenemos una resistividad del tiro, ¡pah! Súper fuerte. No sé si te fijas que está como aquí más pixeleado, y eso en el fondo está como un cambio violento del mapa. Lo que pasa es que en la parte A se hace una restricción, entonces se le impone, cuando hacen el modelo de inversión, se impone esta geometría de la placa, y se impone como una zona resistiva de la placa subductante. Y aquí esta restricción no se hace. Entonces, lo importante, bueno, esto es lo que me dijo el profesor Daniel en un correo, es que lo importante es que aquí las imágenes son muy similares. Se fijan, los conductores aquí son casi los mismos. Lo que así, aquí, cuando se quita la restricción, se puede ver, por ejemplo, que este escalonamiento, comillas, que tiene el mojo,
es bastante, va bastante acorde con la, no sé si te fijas, con los datos, con las imágenes magnetotelúricas. Sí, Como que- esa era otra de mis preguntas. Si ese dato del mojo es proveniente de un estudio independiente o fue interpretado durante ese estudio. No, es de estudios anteriores. Se le pone, igual que la línea de la subducción, eso no lo dije, perdón, tenía que decirlo. Es de otro, es de otra investigación. De simbologías. Sí, O sea, esos dos perfiles son lo mismo, la misma ubicación geográfica, pero sí, con otro método, otro exactamente. filtro. Sí, es justamente eso. Entonces es raro que es como en vivo, en la parte del conductor 8, que aparezca en uno y no en el otro. Sí, eso es claro, es un poco ahí, cae un poco en la ambigüedad. Pero lo que se explica, bueno, aquí está en el resumen final, es que el conductor 8 es pues, por la deshidratación de la placa. O sea, ahí hay la placa que está liberando fluido. Pero claro, igual lo ponen en los dos. Lo ponen en los dos, pero claramente está mucho más presente, o sea, se ve mucho más claramente en el B. Esto que hay un cambio de un orden de magnitud, por lo menos, de la Ya, resistividad. ya, claro. Y en el otro se ve la litósfera clarita, en el otro no. Claro, eso es como Me eso imagino. es una restricción que le pusieron cuando hicieron el modelo de inversión. Yo quería Ya, es preguntarte, como, no, dele, profe, nomás, lo que iba a decir. no sé, es que al final, en realidad, quizás no es tan ambiguo si lo vemos desde el punto de vista como, no sé qué filtro ocuparon ni qué restricción, ¿vale? Pero en imágenes, por ejemplo, si uno hace una foto infrarroja o una foto ultravioleta, claro, va a haber distintas cosas. Y es la misma cosa, por una cosa simplemente de enfoque. Por ejemplo, por ejemplo, hay animales que ven el infrarrojo y otros que ven el azul, pero el ultravioleta, pero ven el mismo objeto y ven otras características. Acá estamos viendo características distintas del mismo objeto. Entonces habría que ver la parte metodológica, pero interesante. Eso nomás quería decir. Yo quería preguntarte qué tal la calidad de los datos de magnetotelúrica, si es que lo mencionan. No entiendo muy bien la pregunta. ¿Qué tal las fuentes de error? Si tal vez no mencionan nada de eso, esa parte de la metodología o de los errores asociados a esto, Sí, o fuentes de error. sí, mira, no sabría decirte bien. Lo que sí recuerdo es que, lo que sí sé es que hay algunas cosas que justamente mencionan en el paper como que requieren más o futuros estudios porque justamente el hecho de que, porque son algunas como ambiguas, tienen cierta, es como extraño que pase eso. Por ejemplo, esta ambigüedad que yo les comentaba de la zona 4, perdón, voy a volver a esa diapo, en la que se daban altas velocidades, perdón, bajas velocidades, perdón, altas velocidades, también bajas conductividades. Eso es lo que se explicaban como posibles fallas en el método, en la metodología. Y una explicación alternativa era esta explicación geológica que yo les comentaba de que la densidad aumenta la velocidad, pero también cabía la posibilidad de que fueran porque la resolución de la imagen magnetotelúrica no fuera la mejor. Sí, lo mencionan. Mencionan que existe la posibilidad de estas fuentes de error. Ya. Mm. Puede no ser tan clara, pero en general es bien decidora, sobre todo, por ejemplo, aquí, en este caso, sobre todo cerca de la superficie. Sí. Pero parece que estos estudios macro no hacen
o sea, tiene por sí mismo ya es bastante complejo. Y nos hacen estudios de test de resolución o test de incerteza, de error, como se hace en sísmica más de alta resolución, en que se calcula un error, un porcentaje del error. Es raro encontrar en estos trabajos tan macro esos análisis. Yo no he visto. Tampoco en sismología. Lo que más hacen es checkerboard, un test para encontrar la anomalía. Pero al parecer en el paper no muestra ningún test de resolución, ¿o sí? Estoy abierto. No menciona. No No sé. menciona test de resolución. Ya. Exacto. El enjambre sísmico intraplaca, dicen a qué falla se debe, qué está pasando ahí. Sobre los enjambres sísmicos intraplaca. Ujú. No, no, no le dan una. Dicen qué magnitud tienen, porque es un clúster bastante denso y Sí, son algo un está cluster. pasando ahí. ¿Se refiere al de acá abajo o al El de arriba, del medio? Ah, al el de intra, la, sí, a la intraplaca. al de acá abajo. No al que está en al lado de C1. Sí, ese mismo. Ah, ya. Ah, sí, sí lo mencionan. Se me olvidó mencionarlo. Dicen que, o sea, lo que está asociado a procesos de, justamente como hay, aquí lo que mencionan es que la alta resistividad que se muestra ahí en R1 está asociada, por ejemplo, a algún bloque o a rocas periotíticas que aumentan mucho la aspereza de la corteza. Se me olvidó mencionarlo. Muchas gracias por la pregunta, porque me da paso para decirlo. Que claro, aquí hay el proceso de deshidratación genera, hay probablemente un bloque periotítico que aumenta la aspereza de la corteza, generando los sismos justamente de megatrust. Gracias por la. Pero los que están más el que está en la zona, están en el mar, para empezar, según eso, están en el Océano Pacífico, Claro. es esa nube. Arriba de la estrella amarilla. Eso está en Sí, intraplaca, ¿no? Y eso está en la corteza continental. no, eso sería interplaca. ¿Y cómo está? O sea, la estrella es interplaca, ¿cierto? Pero Sí. lo que está arriba, Ah, ya. Sí, justamente eso es lo que dicen en el paper. Aquí está R1, esta sería el bloque hipotético bloque periotítico, ¿no es cierto? Y eso es lo que genera la aspereza, o se refiere más adentro, más en el centro del clúster. es más superficial. Ya, O sea, lo que está, o sea, sí, hay dos nubes ya. Lo de la cuña mantélica es lo que está cerca del mojo, digamos. R1 dice yo, ¿no? ¿Cierto? Claro, y R1. Ya, eso está claro. Pero arriba, al lado de C1, eso está en la corteza continental, que es metamórfico o cuarcítico, ¿cierto? Granítico. Eh, no hay una falla, no dicen nada. Ponen la sismicidad nomás. sí, hacen la correlación con la sismicidad, más que hablar de fallas. O sea, hacen la correlación entre la Ya. sismicidad el mapa magneto, o sea, la imagen magnetotelúrica. De fallas nada. ¿Y algo de las estructuras de la Ya. zona mencionan? ¿De la zona de ahí de ese enjambre? No, tampoco. O sea, la verdad mentiría si dijera que sí, o sea, que
Yo por lo menos no recuerdo haber leído nada de eso. Ya. ¿Alguna pregunta de los estudiantes? Eh, la Laguna del Maule, ¿qué es lo que es desde el punto de vista volcánico, magmático? ¿Es una caldera? ¿Es una cámara magmática? ¿Qué es lo que es? ¿Una cámara magmática? ¿Qué es? ¿Pregunta visto geomorfológicamente de afuera o aquí según la imagen de C5, por ejemplo? En la introducción nos dicen lo que era la Laguna del Maule, los autores. O sea, sí, un complejo volcánico. Complejo volcánico. Es lo que está. Es C5, ¿no? Claro, justamente, eso es C5. Y lo Ya. que mencionan es que eso vendría siendo la fuente magmática, la cámara. Sí, la cámara. Pero me pregunta desde afuera, visto como desde geomorfológicamente, o... Sí, sí. Ah, no, Geomorfológicamente. eso sería, no, es la caldera del complejo. Ya, la caldera. Ya. Sí, 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 sí. Ya. A ver, ¿cuál es el título del paper? Para ver, a ver, Sí, bueno, está poner abajo, el pero principio. Ah, lo sí, voy a poner, en la parte de abajo dice el nombre ahí. Fluid and Melt Pathways. pero no está completo, así que lo voy a... Ah, ya. Me Una cuesta... pregunta. ¿Esto a qué latitud es? Porque es un perfil horizontal. También estar en el título. Ya, 35, 30. Ahí está. Framework preference, Near del Maule, claro. Sí, la región del epicentro del Maule. Sí, yo pensé que podrían haber hecho una correlación con el terremoto, pero parece que, o sea, está concentrado más en los cuerpos magmáticos. Un comentario general, Camilo, es que, ¿me escuchas, cierto? Sí, sí. Sí, es que se me olvidó decirte que hay que tomar los tiempos, si lo puedes tomar tú. Sí, ¿ya? sí, no hay problema. Sí, pero acá Y cuando estuvo como justo en el límite de tiempo, como 16 minutos. sí, no, Y de acuerdo, pero para todas las presentaciones que vienen, cuando se cumplen los 15 minutos, decir que quedan 5 más. Porque eso, así, no es por ser estricto, sino que lo que pasa es que cuando hagan una charla en un congreso, así le van a hacer, le van a avisar 5 minutos antes para adelantar o ralentizar la charla. ya. Entonces a los 10, a los 10 ¿ya? minutos a los 10 minutos le avisaré que quedan 5. Claro. Ya. No, a los 15. Cuando se A los cumplan 15. 15, quedan 5 Ah, para que ya, sean 20. perfecto. Ya. Y lo otro es que si pueden, todos los que presenten, suban las presentaciones a un curso, a material de alumno. Entonces, pasamos a la siguiente presentación. Sí, por el Andrés. tiempo. Pasamos a la Andrés. siguiente presentación. Ya, comparto al tiro pantalla. Espérenme un segundito que soy medio guaso con esta cosa. Ya, ahí se ve, ¿cierto? Sí. Ya. Buenos días, compañeros, Camilo, profesor.
compañeros. Les voy a presentar sobre el paper de Daniel Díaz, Hueque Hayes y Fernando Zamudio del 2015, que es llamado en español Imagen de resistividad tridimensional del sistema magmático debajo del volcán Lastarria y evidencia de una intrusión magmática en el arco trasero, en el norte de Chile. Bueno, ahí está. Como resumen, bueno, este paper es bastante parecido al que presentó mi compañero Roberto recién, y también es un estudio de magnetotelúrica que se utiliza para estudiar sistemas magmáticos y cómo se comportan los reservorios en el subsuelo en el contexto de una subducción. ¿Ya? El estudio está hecho en el centro volcánico La Azufre, que es el sistema de volcán Lastarria y el cordón del azufre que se llama. El nombre que le pusieron es La Azufre. Y este sistema, este lugar, esta zona que queda en Antofagasta, voy a adelantar para que vean solamente, está cerca de Antofagasta, está justo en la línea fronteriza de Argentina, de hecho, es la frontera natural entre Chile y Argentina en esa zona. Y este volcán, esta zona está sufriendo un alzamiento que fue captado por INSAR, que es un sistema satelital de medición de la topografía, mediante como una especie de GPS. Y eh, este estudio lo que hizo fue revelar la estructura de resistividad de magnetotelúrica del lugar, de modo que finalmente se descubre que hay un posible reservorio magmático en formación en el lugar sureste del sistema. ¿Ya? Como introducción, bueno, este volcán está en el contexto del cordón volcánico, no, del Central Volcanic Zone, que está entre la precordillera chilena y la puna argentina y boliviana, de 1500 kilómetros de largo. Es un lugar con mucho volcanismo, y el volcán predominante de esta zona es el volcán Lastarria, ya que es un estratovolcán de características andesíticas y dacíticas, de una altura de 5.800 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Y tiene 4 fumarolas distintas, o en realidad campos de fumarola, lugares de donde sale principalmente fluidos o vapores calientes de origen hidrotermal. Entonces, últimamente, bueno, en ese tiempo en realidad, en 2015, se había presentado un alzamiento importante en el lugar. Por lo tanto, se propusieron realizar un estudio magnetotelúrico para caracterizar las conductividades del lugar, tal como en el trabajo anterior. Y bueno, acá se pueden ver los puntos azules, es donde se fueron realizando las mediciones, y los puntos rojos anteriores, o sea, los puntos rojos eran estaciones anteriores que se utilizaron en otros trabajos para estudiar el lugar, los cuales también se consideraron para la inversión final, que vamos a ver más adelante. Bueno, acá hay una caracterización más teórica del sistema del volcán. Tenemos como 2 partes importantes del volcán, que una está al noroeste, donde está el campo de Fumarolas 1, hay una zona de fractura, hay lugares importantes aquí,
Y en el otro tenemos las otras 3 fumarolas, y tenemos 2 cráteres que se formaron, y donde el noroeste es el lugar de mayor actividad en el presente. Ya. Bueno, el método magnetotelúrico, como vimos también en el trabajo anterior, utiliza variaciones en el campo magnético y eléctrico, que son variaciones naturales de la Tierra, y lo utiliza para estudiar los distintos periodos de tiempo en el que se manejan estas variaciones, para calcular la impedancia, que es un tensor, bueno, cuando se quiere manejar más de una dimensión, y para encontrar anisotropías u otras cosas que le quiten simetría y simplicidad al modelo, se utiliza un tensor de impedancia que le da dimensionalidad a los valores que comúnmente son de resistividad o de conductividad, ¿ya? En este caso se utilizaron dos valores, en realidad dos, eh, con dos cantidades, se podría decir, que no son magnitudes escalares, sino uno es un vector y otro es un tensor. El primero es vector de inducción, que también lo vimos en el trabajo pasado, que es la relación que hay entre todo el vector del campo magnético y su dimensión vertical. De manera que para una alto vector de inducción se pueden ver, o perdón, bajo vector de inducción, se pueden ver eh, gradientes verticales en la impedancia, y tenemos un tensor de fase que también relaciona la parte real con la parte imaginaria de la impedancia, ya que la impedancia es un valor complejo, ¿ya? Y finalmente la inducción lo que hace es alejarse de los lugares conductivos. De esta manera, bueno, volvemos a mirar la imagen anterior, y tenemos las estaciones broadband, que es de banda ancha, que la gracia que tienen es que abarcan periodos desde muy pequeños hasta muy grandes. Entonces, lo que se intentó hacer aquí es rodear el volcán, hacer varias mediciones como en círculo alrededor del volcán, y una línea en dirección sureste desde el volcán. Bueno, ahí puse suroeste, me equivoqué. Pero bueno, de todas maneras, igual el círculo no se pudo completar porque, como es en el sector recóndito de los Andes, hay mucho relieve, es difícil de llegar, y finalmente terminaron utilizando 30 posiciones. ¿Ya? ¿Qué obtuvieron con esto? Bueno, en los periodos bajos de 0,06 segundos y 1,4 segundos, llegaron tuvieron muchos resultados distintos, con distintas elasticidades y bastante caótico, lo que igual tiene que ver harto como porque esto mapea la parte más somera del suelo. Por lo tanto, esto está muy afectado por los relieves del volcán, por las estructuras magmáticas más superficiales. Entonces, lo que se puede deducir de estas mediciones es que hay la capa conductiva, y únicamente como modelar las cosas típicas que hay en un volcán. Para el periodo ya un poco como medios dentro del dominio de este estudio, porque aún siguen siendo bajos, los periodos de entre 5 y 32 segundos,
lo que pudieron, bueno, que no lo puse en la presentación, pero que en el paper se menciona, es que hay un alto valor de skew que muestra la diferencia de simetrías de una zona, lo que también acusa, junto con la elipticidad cambiante, una resistividad creciente en profundidad, o sea, la conductividad baja en profundidad, lo que implica que hay que en ese lugar específico no hay una anomalía fuerte de conductividad, pero que en un lugar más profundo puede haber un sector fuerte de baja resistividad y de alta conductividad que podría corresponder a un cuerpo magmático, ¿ya? Y esto principalmente en el sureste. Y finalmente, para los periodos largos, acá ponemos un ejemplo de 372 segundos, pero este estudio llega hasta los 512 segundos, en el que ya definitivamente se ve cómo hacia acá hay un cuerpo magmático en profundidad, ¿ya? Y de grandes dimensiones. Y bueno, a partir también de todas las mediciones y tomando en cuenta en realidad los periodos medios y altos, porque en realidad acá arriba no se puede deducir mucho en este aspecto, llegaron a un strike geoeléctrico de 30 grados noreste. A partir de estos resultados, también hizo una inversión en 3 dimensiones, ¿ya? Bueno, que de todas formas lo representan en perfiles 2D, que están puestos en las orientaciones P1 y P2, que son estos de acá, y P3 y P4, ya que el P3 está en la misma dirección del strike geoeléctrico y en el que se puede ver toda la capa conductiva. Y bueno, en P4 está en su posición perpendicular, ¿ya? Acá se utilizan todos los elementos del tensor Z, que esa también es la gracia de por qué se hace en 3D, ya que el tensor Z también entrega informaciones que no se pueden tomar en cuenta en una modelación 2D únicamente. Y se utilizaron métodos forward y de inversión para llegar al modelamiento. Es decir, hicieron una inversión 3D 3D del modelo, luego aplicaron las restricciones que ellos tenían en cuenta, que tenían que ver principalmente con el relieve del lugar, ¿ya? Porque en el método forward ellos sí utilizaron el relieve, en el de inversión no. Y finalmente lo unieron poniendo lo obtenido en el método forward como restricción para la inversión y llegaron a lo que vemos en pantalla, ¿ya? Y bueno, dedujeron de su estudio 3 zonas conductivas importantes, que es C1, C2 y C3. Acá vemos el C1, que está, que es este lugar, que se encuentra, a ver, si avanzamos, lo vemos en este lugar de acá, que correspondería como a esta zona. Tenemos el C2, que es un poco más profundo, que se encuentra al sur oeste del volcán. Tenemos la zona conductiva 3, que es la importante que se veía en este gradiente de inducción, o sea, no gradiente, estas direcciones que tenía la inducción, que se veía hacia el sureste. Lo tenemos acá en profundidad, más o menos desde los 5 kilómetros hacia abajo, ¿ya? Y tenemos una zona resistiva debajo del volcán, que está justo casi debajo del volcán. Y los podemos ver en planta aquí, donde tenemos, bueno, la zona segmentada,
es el lugar donde se dio el alzamiento del volcán medido por INSAR. Tenemos la zona resistiva 1 y las 3 zonas conductivas. Y tenemos la Quedan 5 minutos por si acaso. la inducción. Perfecto, quedan 5 minutos. Finalmente tenemos, bueno, en la zona conductiva 1 tenemos los fluidos hidrotermales, que son producto de la misma actividad volcánica. El C2 son fluidos ascendentes que vienen desde probablemente desde acá abajo, desde la subducción, desde los lugares de deshidratación del slab. Y el C3 se toma como el posible reservorio que el que hablábamos en un principio, el reservorio profundo de donde ya está ocurriendo principalmente la fusión de la roca de la corteza. Y bueno, la zona resistiva vendría a ser la zona que ya se deshidrató, que ya se convirtió en magma en el fondo, y que es lo que anteriormente le daba vida al volcán. Bueno, ahí podemos ver la laguna Supe. Y finalmente, en conclusión, lo que toman a partir de esto es, bueno, muestran ellos varios trabajos que hablan de las estructuras conductivas del lugar, sobre todo en alta profundidad, que ellos llegan con su modelamiento hasta los 15 kilómetros, que igual, si bien es harto, para el método magnetotulírico no es lo máximo a lo que se puede llegar. Por lo general llegan hasta zonas más profundas, como en el trabajo anterior, que llegaron hasta 150 kilómetros. Por lo tanto, ahí también, debajo del C3, como podemos ver acá, los otros estudios mostraban una gran zona conductiva, que también vendría a ser este nuevo reservorio. Por lo tanto, se podría ver que ahí hay un proceso magmático importante ocurriendo ahí. También mirando lo que es el área de levantamiento, o sea, la gran gracia que tiene este trabajo es que toma en cuenta tanto lo magmático, o sea, lo magnetotelúrico con el desplazamiento del volcán, ¿ya? Y a partir de esto es lo que concluyen que se está generando este reservorio magmático en profundidad, que quizá podría generar nuevos volcanes o podría reactivar de forma importante en las tarrias. Y finalmente dejan propuesto hacer estudios magnetotelúricos de largo periodo para ir estudiando más en profundidad lo que ocurre en esa zona, porque si bien es el volcán más importante de toda la CBZ, en las tarrias está poco estudiado. Entonces, para llevar a cabo de mejor manera los objetivos del paper, proponen seguir haciendo estudios MT de largo periodo. Esta es la referencia, que en realidad directamente acudí solo a estos dos. Finalmente, terminamos. ¿Alguna pregunta? Gracias. Gracias, Andrés, por la presentación. ¿Puedes explicar qué son el cuerpo resistivo R1? Sí, bueno, igual acá no se alcanza, por ejemplo, la profundidad del slab, de la subducción, para hacer algo como más gráfico, pero a lo que le atribuyen la existencia de este cuerpo resistivo sería a
como a la anterior actividad magmática en profundidad del volcán. Sería está entre un cuerpo un intrusivo, que sería magma que se terminó enfriando y cristalizando en este lugar, o rocas que estaban en este lugar y que se deshidrataron mediante los propios métodos, o sea, los propios procesos del volcán. No sé si se... Ya. Ok, No sé si respondí la pregunta. pero sí, sí. Eh, que- Entiendo que sea un cuerpo intrusivo, que está cristalizado, enfriado. Eso lo entiendo. Lo que no me queda claro, y no es por tu presentación, sino que por, por estos modelos en general, es que si, por ejemplo, lo que entiendo yo, lo que está en rojo es un cuerpo conductor que tiene una cámara magmática, ¿cierto? Claro. Lo que está en rojo. Y lo que está en azul es un ultra resistivo. Y lo que está en verde sería algo normal o algo intermedio. Claro. Entonces, no dicen cuál es la roca background, la roca matriz. Eh, Granito ese. sí, hay unos basamentos. Voy a... Ya, ok, ya entiendo. O sea, intrusivo, el otro es basalto o granito, no sé. O metamórfico. Y por eso está intermedio. Ya. Ese cuerpo que está en azul, a la izquierda del Salar de Atacama, ¿qué es lo que es? Que está arriba, a la izquierda. ¿Esto? ¿La imagen de esta? Que está el P2. O el P3 también. Al oeste del volcán, arriba. Ya. Entre primero 1 kilómetro. Creo que ese Bueno, cuerpo no entiendo. resistivo. Parece que estamos viendo... En el P2, por ejemplo, en el P2, ¿Ya? Ah, esto morado aquí. eso. Sí, en realidad es un cuerpo ultra resistivo. Parece que quizá en la laguna de la Azufre, pero la verdad no estoy seguro, ¿no? ¿Dónde está en el mapa eso? ¿Dónde estaría P2 en el mapa? En el mapa más global. Dos, A ver. aquí es este mismo. En la Starry está. A ver, aquí. Ya. La Starry está como justo por aquí. Está la laguna de Azufre y la Starry está por este lado. Ya. Ya, Claro, y claro. mi última pregunta, antes de dejarles que ustedes pregunten, ¿hablan los autores de una correlación entre sus resultados con la falla de Domeyko? ¿O No, no se meten con la falla de Domeyko? no la mencionan. No mencionan ni un lado de la falla de México. Ya. ¿A dónde está esa falla? Está, si ponen la figura 1, una figura global, la, la, la primera, Esa era. esa, no, la anterior, No, no no. la, no la que había puesto, esa. La correcta, esa. ¿La corriste? No, ¿Cuál? ¿Esta o no? no ¿La la blanca? primera, la Esa. Esa. la anterior. La anterior. Esa, déjala ahí. No, esa. La Ya. introducción, esa.
La falla de Domeyko, Puna, debiese estar en la precordillera, weón. Es una falla de rumbo transpensional, ¿no? Norte-sur. Está oscurecida, parece, por la región de la Western Cordillera. Pero, a ver, si tú me preguntas exactamente dónde está, tendría que ver mi apunte. Ahí está el Igual salar te- de Atacama, al menos. Te digo al tiro dónde está. ¿Me entra alguna pregunta de ustedes? Yo quería preguntar mencionar cuál fue la finalidad de las mediciones anteriores, las que están en rojo. Eh, sí eran principalmente estudios del volcán que querían ver como la estructura magmática del lugar. O sea, preguntaba más porque el estudio anterior como que tiene las estaciones mucho más distribuidas. Bueno, y en el otro caso están como en el cerro, por lo tanto igual debe ser más difícil medir. Pero ahí están como todas juntas las estaciones. Sí, sí, es que ahí también ven los salares en otras mediciones y ven, por ejemplo, acá, estos eran estudios profundos que veían la zona conductiva 3 que era la más profunda. Eh, pero por lo general los otros papers eran como estudiando la, las zonas magmáticas del lugar, más que nada. ¿No? ¿Y mencionan algo cómo Sí, la falla. afectó esas mediciones anteriores a la inversión actual que hicieron? Sí, esas las inversiones finales utilizaron datos utilizaron todas las impedancias que se encontraban en todas las en la actuales y en las anteriores. Ya. Igual la verdad, ellos no Ya. dicen cómo afectó cualitativamente al modelo de inversión, solamente pusieron el modelo. Mm. La, la falla de Domeyko está a los 69 grados oeste, norte-sur. O sea, está justo al Por ahí. oeste de la cuadro rojo. Claro, por ahí. Mm, Y vamos para el norte. Pero, claro, y es de rumbo transpersonal. Entonces, está como al límite del estudio. Así que, igual yo entiendo que es un estudio somero, relativamente somero. claro. Profe, pero eso de las fallas es como que están como por la cordillera de Domeyko, ¿no? Porque hay una cordillera que se llama así como la cordillera de la sal. Y es un sistema de fallas, creo. Son hartas, ¿no? Sí, sí, un sistema de falla. Sí. Son ramificaciones de falla. Entonces, las fallas son importantes porque tienen alta permeabilidad. Entonces, cuando hay permeabilidad, eso favorece la introducción de cuerpos magmáticos. Claro. Cuando permiten, cuando hay tensión, digamos. Cuando hay compresión, al contrario, expulsan los cuerpos magmáticos. Como el Liquiñovsky, por ejemplo, es la clásica falla que guía la cadena volcánica en el sur. Mm, Entonces, acá estamos hablando de paleocordillera, no son las cordilleras, los Andes activos, magmáticos, pero sí para entender los cuerpos intrusivos que se formaron en el pasado. Pero igual son estudios que son pioneros, o sea, son recientes, entonces son estudios que se están desarrollando últimamente y necesitan más trabajos para poder correlacionar todos estos cuerpos magmáticos con las fallas.
Así que un trabajo en proceso. Bueno, también será útil llegar a profundidades más largas en futuros trabajos, me imagino. Sí, más profunda. Sí, sí, de hecho, al leer el paper me dio esa impresión como que, como que está en proceso, como que no se sabe mucho al respecto y es como una de es como un puntapié de estudiar el volcán, Mm. al menos en ese sentido. Sí, sí, hay un trabajo más reciente que está en proceso por una estudiante, o sea, una postdoctorante, Katarzyna Sliesak, una polaca, que está en el departamento de geofísica, y ella tiene un modelo 3D que llega hasta el SLAP. Se va a publicar en el próximo año, pero digamos es reciente, sí, es reciente. ¿Y alguna pregunta de los estudiantes? Yo, o sea, más que una pregunta, quisiera, bueno, quiero ver si puedes poner, Andrés, la imagen de los perfiles como magnetotelúricos, por favor. Ese, igual me parece súper extraño, claro, se asocie como a los conductores, perdón, los conductores se asocian a cuerpos magmáticos y como que no hay una pluma, comillas, o alguna conexión hacia abajo. Entonces, bueno, quizás preguntarte si algo mencionan al respecto de que por qué no hay conductividad, no hay un conductor que sea como vertical que conecte esas posibles cámaras con una fuente magmática, o si eso tiene que ver con que quizás las cámaras están hace harto tiempo y se están empezando a cristalizar y por eso hay una zona más resistiva. O sea, curioso me parece. Claro, sí, eso es como que para allá iba apuntando un poco el estudio, como que esta zona de acá, en el fondo, estas plumas magmáticas están subiendo y lo de abajo está cristalizando, entonces el magma está como subiendo por este otro lado. ¿Se, se nota? Ahí Sí, como bacán. Sí, como que casi que la estructura magmática se movió y está como saliendo por allá. Igual, claro, por lo mismo sería bueno tener un estudio de qué pasa acá más abajo, como por P2, más en profundidad. yo igual me pregunto si, por ejemplo, será posible de alguna forma establecer una relación entre la porción que está cristalizada o que está cristalizando y que por ende es más resistiva, si existe una posibilidad de hacer una relación entre la porción más cristalizada y la porción no cristalizada que permita de alguna forma entender o aproximarse a un modelo que permita conocer, por ejemplo, la edad de esa cámara o cosas así. Imagino, porque igual si está cristalizando, lleva harto tiempo ahí. ¿Cachai? O sea, a eso va mi comentario. Claro, claro, es que es eso que igual es difícil saber, porque en el fondo a esta profundidad uno puede saber como mucho la resistividad o la velocidad y saber que probablemente esos son minerales cristalizados eh, como de alta finura, por así decirlo. Pero, pero claro, como saber más allá, más condiciones de esa roca es difícil. Yo creo, yo creo que para entender lo que pasa ahí habría que llegar más profundo, claro, como para entender el contexto de esa estructura resistiva. Y
No sé si mencionan en el paper por qué no llegaron a fondo, no ocuparon frecuencia, o sea, periodos más largos. No sé si lo dijiste, no caché. Es por la banda de, de los instrumentos, que llegaban desde el 0.01 hasta el, o sea, 0.001 hasta el 512. Entonces, claro, yo creo que habría que llegar con instrumentos de mayor periodo. La función entonces como de capacidad material, como de condiciones Sí, materiales, por así decirlo. sí, yo creo. Yo creo que además, claro, el La estudio frecuencia de de por los... sí era somero, porque igual tiene una buena resolución hacia los primeros 2 kilómetros, aunque se hayan obtenido como datos bien caóticos, igual se pudo hacer un modelo de buena resolución en, en el lugar más somero. Igual a mí lo que no me calza tanto en el paper, que ellos dicen ¿cómo se llama esto? Que el relieve del lugar no es muy importante, en el fondo como que no afecta mucho. Pero a mí o sea, igual son 5.800 metros, entonces como imagino que el relieve mínimo son unos 3 kilómetros de altura entre el lado más bajo y el lado más alto, entonces no. Quizá eso también, si se pusiera como en contraste, podría ser algo importante. Oye, Andrés, una ¿Mm? consulta. ¿Cuál es la extensión como lateral del perfil? Creo que no lo dicen. A ver, déjame. Sí. Qué raro, ¿no? Que no ponga... Ahí Igual ahí, está, en la escala. La escala. en la 5 escala igual kilómetros. uno puede cachar más o menos que son unos 15 kilómetros. Ahí está, en la Ahí, parte de abajo de los perfiles sale como 5 kilómetros, que son como Ah, 20 claro, kilómetros, cosas así. claro. Sí, deben ser unos 20 kilómetros del P2. Y el P1, claro, también lo mismo. Sí, de hecho deben ser 20 kilómetros. Ya. Estamos listos por hoy día, yo creo. Entonces nos veremos el jueves para las siguientes 2 charlas. Presenta Juan Manuel Cuadra Y y Joana Joana Cabeza. Cabeza. Genial. Profesor, una pregunta. Yo tengo un par de consultas con respecto al paper. ¿Se las hago llegar por correo? Sí, ¿cuál paper? Es el de ¿El de Gersen Gerst? 2011. Sí, pero son cosas de traducción. Sí, por correo. Perfecto. Gracias. Ya, entonces estamos. Nos vemos, muchachos, el jueves. Cuídense todos. Chau. Chao, gracias. Chao. Chao, Chao. gracias. Chau. Muchas gracias.